Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. 800 años antes. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, porque Belén era una aldea pequeñísima, mucho más pequeña de los pueblitos que podamos conocer, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, era casi como que no era tenida en cuenta, ¿sí? Para la nación de Judá. No era tenida en cuenta, era muy pequeña. Y de ese lugar, de Belén, dice el profeta, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. 800 años antes. ¿Sí? Para los que todavía dudan, para los que nos escuchan por los medios, para los que dudan de quién es Jesús. 800 años antes. Y 730 años antes, hay otras profecías, hay varias, pero hay otras profecías que son también muy precisas. Y vamos a Isaías 7:14. ¿Y qué dice? Lo vamos a leer juntos. 730 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá. Esto es parte fundamental de la profecía de Jesús, porque lo de Belén era un dato geográfico, ¿sí? Pero el Hijo de Dios iba a ser concebido por una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Isaías usa, por revelación de Dios, el nombre, uno de los tantos nombres que tiene Jesús, porque a Jesús se lo ha nombrado de muchas maneras a lo largo de la Biblia. No vamos a profundizar en eso. Pero ¿qué significa Emmanuel? ¿Alguien sabe también? Que no sea Cintia, otra persona. ¿Cómo? Dios con nosotros. Eso es la gracia. Cuando uno quiere saber qué es la gracia de Dios, que uno por ahí dice por gracia, por gracia, por gracia recibimos esto, por gracia tenemos aquello. La gracia de Dios está personificada en Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el creador del universo, el que puso las montañas en su lugar, encauzó los ríos y los mares, el que creó las estrellas que podemos ver y las que no podemos ver también. Él es Emmanuel. Dios venía a estar con nosotros. Qué gracia, qué maravilloso, ¿no? Isaías, 730 años antes. Pero vamos también a otra profecía de Isaías, que está en 9:6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y esta también es hermosa, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién es el príncipe? Normal, en la escala de un reino, ¿quién es el príncipe? El hijo del rey, ¿sí? Entonces, claramente estábamos hablando del Hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindos nombres, ¿no? Qué lindos nombres que le dan a Jesús. Maravilloso.
Estas son algunas de las profecías que nos dicen 700, 800 años antes qué iba a pasar en Navidad. Perdón para la tele, se me volvió el machete. Bueno, le voy a pedir a Sofi también que me escriba, porque esto lo debería haber hecho antes, pero le voy a pedir así en vivo. Quería que esta prédica nos deje algunos puntos muy claros sobre la Navidad de las personas que creemos que Jesús es el Salvador, el Mesías ese, que vino a estar con nosotros. Y el primer punto dice, Navidad es Jesús, adorémosle. Y el adorémosle va con un signo de admiración. Navidad es Jesús, adorémosle. ¿Por qué vamos a ver ese primer punto? Porque la Navidad indudablemente se trata de Jesús. A veces parece indudable para nosotros, pero para la mayoría de la gente parece que no. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que entendamos que estamos hablando de Dios mismo llegando en persona a nuestro mundo para salvarlo. Porque Dios no vino a acompañarnos, a dejarnos sus enseñanzas, si bien lo hizo. Sí, nos dejó muchísimas enseñanzas, pero ese no era su propósito. Nuestra adoración y alabanza a su nombre, a ese príncipe, al Hijo de Dios, tiene que ser por quien es. Adorémosle por quien es. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Cuando Jesús le dice a la gente cómo tenía que orar. Lo primero que hace en la oración, que después cuando uno estudia cómo debe ser una oración, una oración tiene que tener una estructura. Y lo primero que se hace es alabar a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A Dios hay que adorarlo primero que nada. ¿Por qué hay que adorarlo? Porque es Dios. Justamente por eso, porque es Dios. Y esto lo podemos ver desde el principio en los 3 sabios de Oriente, algunos lo llaman reyes magos, pero eran personas que sabían y que estudiaban el movimiento de los planetas, entre otras cosas, estudiaban matemáticas y física. Y estos sabios de Oriente, llamados los magos, porque si no uno cree que eran magos así como Copperfield, ¿no? No hacían ese tipo de magia, ¿no? Por ahí el idioma de una época a otra no nos ayuda. Pero cuando Jesús nació en Belén, la Biblia nos relata que 3 magos fueron primero a Jerusalén y después a Belén, guiados por una estrella. ¿Y por qué iban los magos? ¿A qué iban los magos? ¿Para qué seguían cientos de kilómetros a pie y en camello, siguiendo una estrella, profetizada también la estrella? ¿Para qué lo hacían? ¿Para qué fueron esos sabios de Oriente a Belén? ¿A qué fueron? A adorar a Dios. ¿Eran del pueblo de Dios? ¿Creían en Dios? No. Jehová no era su Dios. ¿Sí? No creían en Dios, mucho menos en el Mesías. Pero ellos sí entendían que al Mesías, al Rey, al Hijo de Dios, había que adorarle. Y le llevaron, como todos sabemos, oro, incienso, mirra, cosas muy caras para esa época, dignas de un príncipe, dignas de un rey. Y ahí vemos la actitud de esos magos que eran, como dice la Biblia, gentiles o no creyentes. Sin embargo, teniendo esa condición de no creyentes, ellos sabían
que al Hijo de Dios había que adorarlo. ¿Por qué? Jesús había hecho algún milagro en sus vidas, lo había sanado, había sacado a su hijo de las adicciones, le había dado trabajo al esposo, había hecho algún milagro en la familia. No, ellos hicieron toda esa travesía solamente para adorarlo. Entonces, en primer lugar, quisiera que nos llevemos este punto. Navidad es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer primero que nada? Antes de pedirle algo, porque por ahí lo primero que hacemos es: Señor Jesús, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Primero que nada, a Dios hay que adorarlo. Por lo que es, por quién es, ¿sí? Esa actitud de los magos es la que tenemos que incorporar en nuestras oraciones en esta Navidad. Entonces, podemos llevarnos eso. Adoremos a Jesús, primero, por quién es. Segundo punto, dice así: ¿a quién invitamos en Navidad? Signo de pregunta. ¿A quién invitamos a nuestra casa? A ver, no sé, alguien que me diga a quién invitó a Navidad a su casa. ¿Quién hace Navidad en su casa? Yo no levanto la mano porque a mí me invitaron. Pero, ¿quién hace Navidad en su casa? Usted. ¿A quién invitó? A Jesús. Qué bueno. ¿Y después a quién invitó? ¿Nadie más? ¿No lleva familia? ¿No es yerna, nuera, yerno, consuegra? Nada, consuegra no, seguro que no. Bueno, qué cierto lo que dijo la hermana. Hace varios años, varias décadas, que nuestro sistema pretende construir una Navidad sin Jesús. Qué curioso, ¿no? Que por quien se instituyó la fecha de la Navidad, luego la sociedad se está encargando y se viene encargando de eso desde hace varios años y hasta décadas, de que tengamos una Navidad sin Jesús. Qué triste eso, ¿no? Porque cuando se acerca la Nochebuena nos damos cuenta que hay demasiadas cosas vinculadas a lo comercial, a lo material, a las tradiciones, ¿no? Al arbolito, al Papá Noel, a los regalos, a la comilona, esa comilona que después estamos sufriendo días para pasarla, pero estamos obsesionados con eso. Vamos a hacer las compras, todo lleno, no hay lugar, a pesar de la crisis, todo el mundo endeudándose por regalos. Pero la Navidad no se trata de lo que nos impone el sistema en el que vivimos. La Navidad no son fuegos artificiales, que no sé si esperan que no haya, pero sí va a haber, les cuento. No son fuegos artificiales o regalos. Ni siquiera es Papá Noel. Por supuesto que no. La Navidad se trata de Jesús. Y sin Jesús no hay Navidad. Sin Jesús no hay Navidad. Es como hacer la fiesta de cumpleaños de Samuel Benjarano, del pastor. ¿Cuándo cumpleaños Samuel? ¿Nos acordamos todo? Abril. ¿Qué día? 25 de abril. Unos días antes empezamos a armar el cumpleaños de Samuel, por lo menos los varones, empezamos a programarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Un asadito? ¿Dónde? ¿Vamos a comprar la carne? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién va a comprar los chorizos? ¿Quién va a hacer el fuego? ¿Quién va a llevar la vajilla? ¿Quién va a comprar la gaseosa? Y empezamos a armar el cumpleaños. Y empezamos a invitar gente. Invitamos a otros amigos de Samuel, por ahí a la familia, y empezamos a armar un gran cumpleaños de Samuel. Y resulta que el 25 de abril llega, nos juntamos todos donde habíamos planeado, pero nos olvidamos de avisarle a Samuel.
Nos olvidamos de avisarle a Samuel. Qué gracioso, pero qué triste, ¿no? Celebramos un cumpleaños, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador y muchas veces en nuestras propias casas, ¿no? No estoy hablando de la gente no creyente. En nuestras propias casas tenemos que hacer la autocrítica y confesar que hemos celebrado Navidades sin invitar al cumpleañero, sin invitar a Jesús. Entonces, concentrémonos en la verdadera Navidad. Navidad es Jesús. Esa frase quiero que la incorporemos en nuestro corazón. Navidad es Jesús. Sin Él no hay Navidad, no existe. Es una reunión familiar y una comilona. Si no está Jesús en la mesa, si no está Jesús en la casa, si no está Jesús como invitado principal, no es Navidad. Navidad es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Punto 2. Entonces, ¿a quién invitamos a Navidad? Primero que nada, a Jesús, ¿sí? Nuestro invitado principal. Vamos al punto 3. ¿Cuánto cuesta la Navidad? ¿Sabemos el precio de la Navidad? Ese sería el punto. ¿Sabemos el precio de la Navidad? Porque hablábamos que Navidad se ha desdibujado muchísimo, ¿no es cierto? La Navidad cada vez más es una fecha comercial y la gente que tiene familias grandes, ¿quién tiene familias grandes así, no sé, entre hijos, hermanos, sobrinos, nietos? Nadie quiere levantar la mano, pero muchos tienen familia grande. Dorita ya me levantó la mano, allá, familias grandes, familias, no sé, 6, 8, 10 personas para arriba. Algunos en Navidad se juntan 10, 12, 15, 20 personas o más también, ¿no? Familias grandes. Y esta sociedad de consumo muchas veces nos ha llevado a querer comprar regalos para todos, porque es Navidad. Y en Navidad es regalos, ¿sí? Y eso es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza. Ese chip que nos metieron desde chicos, que Navidad es igual a regalos, nos tenemos que sacar de la cabeza. Navidad es Jesús. Pero no, nosotros, y sobre todo las familias grandes, ¿cómo se complican con los regalos, no? Porque hay que regalarle a todo, y mirá si no le compro el regalo a fulana o a mengana, o a la esposa de tal, o al esposo de tal. ¿Qué pasa si no le compro un regalo? Va a venir y no va a tener regalo, va a tener todos los regalos a las 12 en el arbolito y no va a tener regalo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el aguinaldo. Y se ríen algunos. Agarramos la tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés, no hay mucho más, ¿no? Con suerte, 3 cuotas sin interés. Y ahí vamos. Y salimos para comprar regalos a todos, ¿sí? Porque no queremos que nadie se ofenda. Yo les voy a contar algo que todos lo saben, pero estos conceptos son para refrescar las cosas importantes y para que los escuchen la gente en radio y en tele. La Navidad no es eso, no es gastar plata en regalos ni endeudarse con las tarjetas. Y les voy a decir un secreto. Nadie, pero nadie, va al cielo, ni siquiera se gana un pedacito de cielo por la cantidad de regalos que compra. Nadie es lavado en sus pecados que hizo durante todo el año por la cantidad de regalos que compra para ser el buenito de la Navidad. ¿Sí? Porque uno quiere ser el bueno de la Navidad, el generoso, y se endeuda, y después hay que pagar todas esas cuotas.
Pero nadie se gana un pedacito de cielo y nadie se gana el título del bueno y el generoso de la Navidad por comprar regalos en cantidad. ¿Por qué? Porque el verdadero regalo de la Navidad no se puede comprar. Y porque el verdadero regalo de la Navidad no lo hacemos nosotros. Por eso no lo podemos comprar. Porque en la Navidad todos recibimos un regalo tan valioso que no se puede comprar. Y les pido que vamos a Mateo 1:21. Un texto conocido también, pero quiero que lo volvamos a leer juntos. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Jesús? El significado del nombre de Jesús tiene una importancia mayúscula. Jesús significa algo. No es un nombre así como Agustina, perdón por las Agustinas, o José o Pepe. No. Jesús significa algo. ¿Alguien sabe? Jesús significa Salvador. Eso significa Jesús. Salvador. El Salvador. No es un nombre casual el que Dios le puso a su Hijo. Porque su nombre tenía que ver exactamente con el propósito para el que venía. Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos trajo el regalo más grande, como les dije, que ninguno podemos comprar, que es nuestra salvación. ¿Y cuál es el precio de ese regalo? El mayor precio que existe en la historia y en lo que podemos conocer. El precio de la Navidad, el precio de nuestra salvación, es el precio de la sangre poderosa de Jesucristo. El más alto precio, dice la Biblia. ¿Sí? Hay una canción, ¿no?, hermosa que habla de eso. El más alto precio del regalo de la Navidad lo pagó Jesucristo. No con tarjeta, no con el aguinaldo. Lo pagó con su sangre, con su vida, con su sufrimiento, con cada golpe y cada latigazo y cada humillación que recibió. Ese es el precio del regalo de la Navidad que recibimos. No el precio de algún regalo caro, barato. El mayor regalo tiene ese precio. Precio de sangre, de sufrimiento, de dolor, de humillación, no de cualquier persona. Nada menos que del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dios con nosotros. Ese es el precio de la Navidad. Así que cuando compremos regalos en Navidad, por ahí ya muchos compraron, pero pensaba y Dios me decía que tenemos que ir cambiando el sentido de los regalos de la Navidad. Porque como les digo, nadie se va a llevar, entre comillas, ese mérito al más bueno o al más generoso o al más regalón de la Navidad, por más que compre lo que compre. Porque la Navidad ya fue pagada con el más alto precio que puede existir. ¿Amén? Amén. 4, el último punto, para que mi señora no se ponga nerviosa. Porque mi señora me marca un poco los tiempos y tiene razón.
El cuarto punto y último dice, ¿cuál es el milagro de la Navidad? Porque en Navidad, hasta en las películas, que no tienen que ver con el verdadero sentido de la Navidad, pero hay películas que se llaman El milagro de la Navidad. Muchas veces, muchas frases bonitas dicen el milagro de la Navidad. ¿Y cuál es el milagro de la Navidad? ¿Cuál es? ¿El que podamos reencontrarnos a los seres queridos que no vimos todo el año? ¿El que recibamos, como decíamos recién, un súper regalo? ¿El que tengamos una mesa como la que no tenemos en todo el año? Para nada, ¿no? El milagro de la Navidad es algo que podemos ver en la Biblia también, en Juan 1:14. Y les pediría que vayamos con nuestras propias Biblias a los que la tienen. Igual lo vamos a poner en pantalla. Pero es otra frase que por ahí la leemos de corrido y a veces no nos detenemos a entender lo que Dios nos quiso decir con eso. Juan 1:14 dice, nos dice el milagro de la Navidad. Este es el milagro de la Navidad. No es la película, ¿sí? Ni todo lo que hablamos. El milagro de la Navidad es este. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús, el Hijo de Dios. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el milagro está ahí, arriba. El verbo fue hecho carne. Ese es el milagro de la Navidad. Volvamos a la placa. ¿Cuál es el milagro de la Navidad? La encarnación del Hijo de Dios mismo. Es una palabra medio rara, ¿no? Encarnación, una palabra que no nos suena mucho, es un poco extraña, pero tiene un significado maravilloso. El mismo Dios, ¿no? Como decíamos, el que creó todo el universo, todos los seres vivos, todos los que podemos ver y tantas cosas que no conocemos que creó Dios, el que nos tiene en el hueco de su mano, el que creó todas las cosas maravillosas de la naturaleza, ese mismo Dios se hizo hombre, como decía en el principio de Juan 1:14. Se hizo carne, no se hizo hombre, se hizo carne, algo más específico todavía. Carne, sufrimiento, debilidad, humillación, trabajo, sudor, dolores. ¿Por qué el Hijo de Dios tendría que hacerse carne? Sobre todo los que, los que han pasado los 50 saben lo que duele, ¿no? El cuerpo. Pero no solo eso, sino ser humano, estar Dios encarnado, es digamos, lo más, descendió a lo más bajo para rescatarnos. Esa encarnación es el milagro de la Navidad, ¿sí? Que Dios, el creador del universo, se hizo hombre, ¿sí? Entonces, incorporemos eso también de ese maravilloso milagro de la Navidad. Él vino no para darnos una religión, porque en la Biblia dice qué religión nos vino a dar Jesús. ¿Alguien ahí lo sabe? No, yo no lo encontré en ningún lado. No vino ni siquiera para darnos una doctrina. No, como les decía, nos dejó muchas enseñanzas y nos marcó el camino y nos dio la luz y nos dio la verdad. Pero el milagro de la Navidad es que Dios vino a darse Él mismo en persona. Ese es el milagro, la encarnación, ¿sí? Dios hecho carne. Él mismo, el milagro de la Navidad. Entonces,
para cerrar este concepto, Navidad no es eso, un concepto, ¿no? No es un día para celebrar comercialmente, ni es una reunión con buenos deseos con la familia. No. Navidad es una persona, es Dios hecho carne. Navidad es Jesús. Nos llevemos eso hoy. Navidad es Jesús. Y todas estos 4 puntos que pudimos ver. Hay un video que quería que podamos compartir. Y ese mismo video es para compartir a otros. ¿Sí? Ya les voy a explicar y lo van a entender. Y en este momento, en sus celulares, dentro de los próximos 60 segundos, les va a llegar a los que están en el grupo de la iglesia el video a su celular. Puede sacar su celular ahora si quiere y mirar si le llega el video, ¿eh? En este momento sí está permitido sacar el celular, porque depende la señal y la cobertura y la cantidad de datos que tengamos, le va a llegar el video, y si no, le llegará cuando tenga Wi-Fi en su casa. Pero le va a llegar. Y el video es este, lo veamos juntos. ¿Qué pasaría si hubiera cosas de las que nunca te pudieras retractar? Palabras, decisiones, errores. Un mundo en el que cada dolor durara para siempre, donde cada herida nunca sanara, sin autocorrección, sin tecla de retroceso, sin tecla de suprimir. Un mundo donde el hombre solamente se alejara cada vez más de la felicidad, de la paz, de Dios. Eso es lo que el mundo sería sin un Salvador. Felizmente, ese mundo no existe, puesto que en una apacible noche, hace mucho tiempo, en un pequeño poblado, nació un niño. Nacido para cambiar todos los corazones, poner fin a todas las separaciones, corregir todos los errores. Nacido para eliminar la angustia, el remordimiento, la depresión, el temor. Él te comprende a ti. Él nos sana a nosotros. Él puede salvar la brecha solitaria entre Dios y el hombre y llevarnos de vuelta a casa, si se lo permitimos, si lo amamos, si lo seguimos. Es por eso que celebramos, es por eso que cantamos, y es por eso que Él nació. Ahí está. Jesús nació para salvarnos, nació para darnos tantas cosas. Ya lo tienen, en el grupo de la iglesia, si lo quieren compartir, lo tienen. Ya voy a ir con la parte de compartir el video, pero en la persona de Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, encontramos el infinito amor de nuestro Padre Celestial, ese amor que no podemos comprender. Y ese amor, ¿tenemos la posibilidad de compartirlo? No. Tenemos la obligación de compartirlo. Porque ese amor que nosotros conocemos tiene un propósito, y es transmitirle el amor de Dios a otros. Entonces, este video sí lo puede compartir. Por ahí compartimos cada cosa, ¿no? en grupos de WhatsApp, que uno después dice, lo tendría que haber compartido esta tontera, ¿no?
O por ahí les llega, ¿no? Mirá lo que me llega, la tontera que me llega al grupo de WhatsApp. No hablo del de la iglesia, hablo de otros grupos que tenemos. Estas cosas yo les pediría que las compartamos, ¿sí? Porque es nuestra obligación no solo compartir este video. Nuestra obligación es compartir a Jesús en la Navidad. Es nuestra obligación. No podemos andar por ahí como cristianos, que por supuesto yo lo he hecho y es parte del replanteo de la Navidad, de esto que estamos hablando, decir felices fiestas. Hola Jorge, felices fiestas. Y eso que Jorge es creyente. No, vamos a ir a la señora de la despensa del frente. Hola señora, ¿sí me da un chicle? Sí, felices fiestas. ¿Qué diferencia tenemos con los gentiles, como dice la Biblia, o con los que no creen en Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué marcamos la diferencia de la Navidad comercial, mundana, con Papá Noel, con regalos, con comilona, con respecto a la nuestra? ¿Cuál es la diferencia? Con un felices fiestas no hay diferencia, ¿sí? Pues es muy livianito ese saludo, ¿no? Hay tanta gente enferma, tanta gente que no tiene nada, ¿no? En especial en esta época, que le falta techo, alimento, tanta gente que realmente la pasa mal, mucha gente con depresión, mucha gente atada por las adicciones, que adicciones hay muchas, mucha gente atada a cosas que no puede salir. Gente que ha perdido a un ser querido hace poco y todavía ese duelo le parte el corazón. O en esta fecha muchas veces tenemos familia que queremos mucho que está lejos, ¿no? Que no puede estar con nosotros en esta celebración del nacimiento de Jesús. O tenemos a alguien querido en la cárcel, alguien en la cárcel, o algo que es muy común en la Navidad y que duele, que es alguna persona que no tiene con quién pasar la Navidad. Una persona que no tiene con quién pasar la Navidad. Yo voy a hacer una pregunta absolutamente sincera. Y Dios nos está mirando a todos, como siempre, 24 horas, no se olviden. ¿Alguien de nosotros, el que está en este momento en la iglesia, hasta ahora va a pasar solo la Navidad? No tengan miedo. No es un pecado pasar solo ni no tener compañía o que alguien no lo haya invitado. ¿Nadie? ¿Están todos invitados? ¿Están todos con alguna reunión pensada para celebrar el nacimiento de Jesús, seguro? Bueno, una iglesia bendecida, pastor. Una iglesia bendecida. Porque es importante, si sabemos, ya no fue fuera de esta iglesia, pero lo más importante está fuera de estas paredes, que si hay alguien que va a pasar solo la Navidad, invitarlo, llevarlo a nuestra casa. Si lo llega a hacer alguna vez, va a poder experimentar una Navidad distinta. Así que yo propongo que mañana o esta misma tarde salgamos a la casa de alguien que pasa solo la Navidad. Puede ser una linda tarea que el Señor nos da. Necesitamos entonces hacer una Navidad diferente. Cuando nos encontremos con la gente, le digamos, feliz Navidad, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios te ha nacido para salvarte, para darte vida en abundancia, para sacar a tu familia del pozo, de la depresión, de la droga, del dolor, de la enfermedad. Pasar una Navidad distinta.
tantas cosas lindas que podemos decir en vez de solo un felices fiestas, ¿no? Y a muchos nos puede dar vergüenza. Y ya termino, pero vergüenza de hablar de nuestro Salvador, vergüenza de decirle a la gente lo que alguna vez a nosotros nos cambió la vida. No. Como dicen en la calle, vergüenza es robar, vergüenza es hacerle daño a la gente. No podemos sentir vergüenza en Navidad de no decirle algo de nuestro Salvador Jesucristo a esa gente, a la gente que no conoce al Señor. Así que, unidos a Jesús, hagamos una Navidad distinta, porque Él, como sabemos y como dijo la profecía, es Dios con nosotros. Él ha venido para estar con nosotros y, como dice en Mateo, para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Eso habla la profecía. Dios con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, ¿no? No importa cuáles sean nuestras preocupaciones, nuestros problemas, o incluso, y más aún, no importa cuáles hayan sido nuestros pecados. No importa, porque Jesús vino a pagar ese precio. Y si nos arrepentimos y entregamos y abrimos nuestro corazón a Jesús, Jesús entra en nuestra vida y se queda al lado nuestro, se queda al lado tuyo, al lado de la gente que está en su casa. Se queda al lado tuyo para siempre. Entonces démosle en esta Navidad o de aquí en adelante la oportunidad a Jesús de vivir en nuestro corazón. Y cuando creamos que Jesús no está con nosotros, no es porque, ya lo dije alguna vez, no es porque Jesús se alejó. Los que los alejamos somos nosotros normalmente. Jesús está ahí, siempre. Entonces acerquémonos a Jesús y ayudemos en esta Navidad a que otros pasen una Navidad verdadera. Porque Navidad, como dijimos al principio de la prédica, Navidad es Jesús. ¿Sí? Gracias, nos ponemos de pie. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Señor, te ruego que nos ayudes a fijar nuestra atención en Jesús en esta Navidad. Que no nos distraigamos con las cosas comerciales, con los regalos, con las cosas superficiales, sino que le demos el verdadero sentido a la Navidad, Navidad de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por haber venido a este mundo, gracias por haber venido a nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos tu paz, tu esperanza, tu amor. Gracias, Señor, por habernos enseñado cómo es vivir para tu gloria. Gracias porque aún en medio de los problemas y en medio de la debilidad de nuestros pecados, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar cada día, y no solo en Navidad, que tú viniste a salvarnos, Señor. Que tú viniste a dar tu vida por nosotros. Que tú viniste a tender puentes para que no necesitemos a nadie para llegar a ti, para llegar al Padre. Jesús vino a eso, a pagar el más alto precio de esta Navidad para que nosotros podamos tener salvación, vida eterna y podamos tener acceso directo a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por haber nacido hace más de 2000 años. Gracias por haber hecho todo lo que hiciste
mientras caminaste en esta tierra encarnado. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás en nuestras vidas y en la de nuestra familia. Ayúdanos a celebrar esta Navidad con Jesús como centro de nuestra mesa, en el medio de nuestra casa, en el medio de una oración. Y les pido también a los que están invitados a una casa que no es cristiana, que seguramente pasa, porque no toda nuestra familia es cristiana. A los que están invitados a otra casa, tenemos la obligación de llevar el amor de Jesús en la Navidad. Entonces, en esa casa, que no creen porque no conocen, pidamos permiso al dueño de casa y hagamos una oración. Hagamos una oración para poner al Señor como centro de la Navidad, y para los que no conocen la verdad puedan saber que Navidad es Jesús. Tenemos obligaciones en esta Navidad. Dios los bendiga y les dé sabiduría y fuerza. Amén. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.